Amados hermanos, muchas bendiciones, que la gracia de Dios nos siga acompañando, fortaleciendo nuestro bendito Dios, podamos ser animados, inspirados también con su palabra, o corregidos también. Vamos a leer la palabra aquí en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, donde hemos estado ya, me parece, por 5 semanas compartiendo, y dice la palabra ahí en el 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre querido, gracias por estar esta tarde conectados, Señor, para poder compartir esta escritura con mis hermanos. Pido tu gracia, pido tu bondad, pido tu amor, tu misericordia, fluyendo y obrando de tal manera que podamos, Dios, Señor, estar en esta palabra siendo animados, fortalecidos e inspirados para la gloria de tu nombre. Te amamos, Dios, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Recordemos que esta es una iglesia nueva, muy nueva. Pablo habló acerca de la venida del Señor, habló acerca de que Jesús vendría de vuelta, y eso indudablemente creemos que también habló de lo que va a hablar acá también en este pasaje acerca de lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Y Pablo entonces hizo una impartición tan potente, tan poderosa de la palabra, y que si es de lo que su corazón latía, ardía con esto, pienso yo, que los hermanos, cuando se va Pablo, después se empiezan a preguntar, y bueno, ¿cómo será esto? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará con los hermanos? A lo mejor se murió alguien en esos días en la iglesia, no lo sabemos, no nos dice más la Escritura, pero sí que empieza a haber en la iglesia una incertidumbre en relación a esto de la muerte, de la sepultura, de la venida de Jesús y todo lo demás. Y eso es lo que Pablo va a querer clarificar a través de estos versos que acabamos de leer esta tarde. Amén. Ahora, Pablo dice que él no quiere que ignoren, porque la ignorancia no es buena para nosotros. Cuando somos ignorantes podemos ser llevados de cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombre, después le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? La ignorancia no es buena. Pablo también habló de no ignorar acerca de los dones espirituales, por ejemplo, ¿ya? Entonces, pero dice Pablo, entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando muere una persona sin Cristo, que no se ha convertido a Dios, que no ha nacido de nuevo, que no hay testimonio de eso en su hogar, en su familia, indudablemente, hermanos amados, que eso trae un dolor grande y principalmente trae desesperanza. Pero cuando muere un cristiano, el cristiano muere con esperanza. El cristiano muere convencido de hacia dónde va, cómo se va a mover, cómo va a avanzar. Recuerdo que de muchísima gente que ha partido a la presencia de Dios, conocido acá en la iglesia, recuerdo al hermano René Cisterna cuando él dice que estaba en su hogar, estaba postrado hace tiempo, un anciano ya, y de repente simplemente pidió que lo lavaran, se cambió ropa, y en un momento dice que apuntó hacia arriba, se dio vuelta y partió. Hermoso, ¿verdad? Hermosa experiencia, porque tiene esperanza, ese es el tema. Porque la gente que no tiene esperanza dice que están entristecidos, ¿ya? O sea, cuando ocurre esto de la muerte hay tristeza. Y también algo de clarificar es lo que Pablo dice cuando habla
aquí, hermanos amados, cuando dice Pablo que los que duermen, ¿no es cierto? Los que duermen, ¿ya? Entonces, los que duermen es muy importante, hermano, hablarlo, porque nosotros creemos que el cristiano, después de la muerte, no entra a un estado de letargo, ¿no es cierto? No estar dormido como... no es quedar dormido como que no está consciente de nada. Jesús hizo una parábola, la parábola del Lázaro y el rico, y cuando Jesús enseña esa parábola, ambos, ¿no es cierto?, el que estaba en la condenación eterna y el que estaba en el seno de Abraham, ya que se llama Lázaro, el mendigo, ambos estaban plenamente conscientes de lo que estaban viviendo. Entonces Jesús no pudo haber usado una parábola para hablar una mentira, obviamente que no, ¿ya? Entonces, hermanos, también Pablo dice que para él era esto sale aquí en Filipenses 1:23, cuando dice que para él, ¿no es cierto?, partir de acá era muchísimo mejor, que era bueno, ¿ya? Pero hermanos, si iba a estar simplemente durmiendo en una animación suspendida, esperando a la resurrección, a la conciencia, ¿cómo podemos pensar que el partir de este mundo era para Pablo muchísimo mejor? Si aquí Pablo estaba lleno del Espíritu, si aquí Pablo estaba predicando, si aquí Pablo estaba haciendo la obra de Dios, si aquí Pablo estaba siendo usado para la gloria del Señor. Entonces, obviamente, creemos, hermanos, que hay una conciencia, ¿no es cierto? Las personas están conscientes. Nosotros que creemos que también hay, obviamente, el cimiento de nuestra fe y todo lo que creemos parte de la Escritura, pero también creemos que Dios da sueños, da revelaciones, y muchos que hemos soñado después de la partida de un ser amado, un ser querido, muchas veces, o sea, siempre lo vemos vivo, no muerto. Y Jesús dijo, Dios es Dios de vivos, no de muertos. ¿Se acuerdan cuando habló acerca de Abraham, de Isaac, todo lo demás? Dijo, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Entonces, creemos esa parte, ¿no es cierto? Entonces, le clarifico eso. Creemos que los que parten en el Señor están conscientes, ¿ya? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ya, obviamente eso es lo que creemos nosotros, ya. Nosotros creemos que Jesús murió en la cruz, sí, y que resucitó al tercer día, sí, de partida, por eso estamos en Cristo. Si no es así, hermano, mejor no estamos, porque ¿de qué serviría? Ya no serviría de nada. Ahora, si yo creo esto, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. De nuevo habla lo mismo, ¿no es cierto? Los que durmieron en él. Cuando Pablo escribió sobre la muerte de los creyentes, los llamó durmieron. Pero, hermano, no es lo que estamos diciendo que están en una inconsciencia, ¿ya? Ahora, hermanos amados, con la resurrección de Cristo se abre un terreno pleno de una amplitud maravillosa de esperanza, como hemos dicho anteriormente, ¿ya? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque esa era la pregunta, al parecer, que tenían los tesalonicenses. ¿Qué pasa con los que ya murieron? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, esto Pablo afirma, ¿no es cierto?, lo que Jesús ya dijo, ¿ya? Que nosotros que vivimos, o sea, que Pablo estaba creyendo y vivía en esto, que él, cuando el Señor volviera, él iba a estar vivo. Era tan fuerte la convicción, la esperanza, la certeza, no sé cómo decir el sinónimo correcto, hermanos amados, de que Jesús vendría pronto. De tal manera que Pablo mismo dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, estaremos aquí vivos esperando al Señor. Obviamente Pablo no lo vivió, pero los creyentes del siglo XXI, en el año 2024, creemos que estamos más cerca, obviamente, mucho más cerca del momento de la venida de nuestro Señor. Gloria a Dios por eso,
¿ya? Entonces, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Recuerde, se durmieron los que murieron, ¿ya? No estaremos nosotros delante de ellos. No estaremos nosotros, ¿verdad?, delante de ellos, sino que algo va a ocurrir, ¿ya? Porque el Señor mismo, cuando habla del Señor, habla de Jesús, con voz de mando, como un general, o alguien dice también como el capitán que levantaba las anclas y levantaba las velas, los remeros ahí, y daba la orden, ¿ya? Con voz de mando, con voz de arcángel. La única vez que se habla de arcángel es que habla el libro de Judas, ¿no es cierto? Y se refiere a el arcángel Miguel, que se entiende que es el ángel protector de la nación de Israel, ¿ya? Es lo que se dice. No quiere decir que Jesús sea un arcángel, obviamente no es un arcángel, Jesús es Dios, ¿ya? Pero viene, dice, con voz de mando, y hay una voz con voz de arcángel, ¿ya? Y algo más va a ocurrir, y dice que sonará una trompeta de Dios, ¿ya? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Se refiere al mismo sonido? No lo sabemos. O puede haber 3 sonidos diferentes. El rato, sí, entendemos, no será silencioso ni secreto, aunque la mayoría de las personas no entiendan el sonido ni su significado. O sea que se va a escuchar. ¿Han escuchado usted que se escuchan por ahí unas trompetas? Bueno, hay trompetas de juicio también en el libro de Apocalipsis. Pero este es una trompeta de llamado de atención, es una trompeta de decir llegó el momento, es una trompeta de decir llegó el instante, el momento preciso. Se me viene a la mente solamente, hermanos amados, el día que Israel, en el sexto día, ¿no es cierto?, cuando después de rodear Jericó, y a la 7ª vuelta, y se disponen todos alrededor, y suenan, ¿no es cierto?, las trompetas, suenan ahí los cuernos de carnero, los shofar. ¡Wow! Llegó el momento. ¡Wow! Ese será el momento de gloria, ese será el momento extraordinario, hermanos, y lo precioso, lo maravilloso es que nosotros los cristianos, si estamos vivos en ese momento, escucharemos ese sonido y entenderemos. El mundo escuchará y dirá que fueron los ovnis, dirá que fue cualquier cosa. Ellos no entenderán, no comprenderán. ¿Se acuerda usted que iba Pablo camino a Damasco y de repente lo rodeó un resplandor de luz del cielo? Y Pablo escuchó la voz de Dios, pero los demás no entendieron nada. Así creo que va a suceder esta vez. Amén. Entonces, hermanos amados, el mundo entero puede escuchar el sonido celestial, pero no tener idea de lo que significa, ¿ya? Dije ya que el arcángel, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, una voz de poder, de autoridad que habrá ahí, ¿no es cierto?, moviéndose. Y entonces sonará el Señor, entonces con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que entendemos de esto es que los creyentes, ¿verdad?, escucharemos, ¿no es cierto?, la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, significa no que estén durmiendo ellos, sino que porque dijo antes, ¿no es cierto? Se me perdió. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya. El 14, ¿no es cierto? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pero cuando escuchen la trompeta dice que resucitarán. ¿Qué resucitará? El cuerpo. El cuerpo que estaba encerrado, porque el cuerpo ha estado prisionero, el cuerpo está ahí, ¿no es cierto? La carne está ahí, digamos así, y será transformado en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Eso ocurrirá, hermanos, en ese momento, antes que nosotros seamos arrebatados. Estos son segundos, son momentos así. No es que haya una larga fila en el cementerio para abrir las tumbas, no, las tumbas se abrirán en un abrir y cerrar de ojos. Al escuchar la trompeta, se abrió la tumba. Habían 2 creyentes
y 3 impíos, los 2 creyentes se levantan, los impíos quedan ahí todavía. Pero los creyentes son resucitados en su cuerpo para el encuentro y ahí será unificado todo. Esos misterios son obras extraordinarias de Dios. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Dicen algunos que es como un zarpazo de un tigre. Rápido, ¿no es cierto? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor del aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces lo que Pablo está diciendo, que esta parte de la venida del Señor, el Señor llega a los aires, llega allá, no baja a la tierra. Aquí no se puede decir que todo ojo le verá en este momento, escucharán, pero no verán. Los cristianos en un abrir y cerrar de ojos son llevados, son sacados de esta tierra, son sacados de este mundo, contrario totalmente a la voluntad de Dios, y muchos dirán qué ocurrió, qué aconteció, y quizás algunos se puedan quedar, dirán fue el rapto, fue el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que cree la iglesia, hermanos, lo que creemos de este texto, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces se escucha la trompeta, ya la voz del Señor, voz de arcángel, la trompeta se escucha, descenderá del cielo. En los cementerios hay una revolución, hay un avivamiento tremendo, hermanos. Empiezan a salir los cuerpos, hermanos. Y donde no había nada, habrá algo, porque Dios sabe la esencia, puede guardar hasta el polvo de sus muertos. El Señor es poderoso, es maravilloso. Y son levantados y arrebatados mientras ellos suben. También la iglesia que está viva en este momento empieza a subir al encuentro con su Señor. Estaremos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Es lo que ha dividido a la iglesia en cierta forma. La mayoría de los cristianos creemos esto, no todos los cristianos creen esto. Y porque no crean exactamente que nosotros, no quiere decir que no sean cristianos. ¿Ya? Pero hermanos, no todos, o sea, la mayoría de los que creemos en el rapto, lo que no se ponen de acuerdo todavía bien es cuándo ocurre el rapto. Si ocurre en lo que se conoce como el principio de la gran tribulación, o antes de la gran tribulación, al medio de la gran tribulación, o al final. Hay 3 posturas, y algunos ponen una 4ª postura. ¿Ya? ¿Cuál es? Cada uno tiene que tomar su punto. Como iglesia nosotros hemos creído siempre que es el primer momento, ¿ya? Que es el momento, ¿no es cierto?, donde antes de la gran tribulación, es donde deberíamos, pretribulacional se conoce eso, pretribulacional. Los creyentes son arrebatados antes del periodo final de los 7 años. Eso es lo que creemos como iglesia, ¿ya? Algunos en momentos también se puede mezclar un poco de como de ser arrebatados en medio, o sea, los 7 años donde gobierna el anticristo con mentiras, con engaños, pero cuando empieza a ponerse duro es arrebatado. Hay otros que dicen no, que va a pasar todo, y otros que va a pasar la mitad de la segunda parte. Pero lo que sí es claro, hermano, clarísimo la Escritura, es que Dios vendrá por nosotros, porque la iglesia está en el mundo, pero la iglesia no es del mundo. La iglesia no fue destinada por Dios para vivir en este mundo. La iglesia solo es testigo de Cristo en esta tierra, pero será llevada a la nueva Jerusalén. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que Pablo responde. Y mira lo que va a decir el verso 18. Por tanto, por esta verdad, por motivo de esta verdad que le estoy compartiendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ya? Ahora, si estas palabras, hermanos, de la venida del Señor, de esperar ese momento, hermano, va a traer tribulación antes, no podrían ser las palabras de ánimo.
Tendrían que ser palabras de advertencia, de decir, hermano, prepárese, porque ha venido una gran tribulación, vendrá un tremendo persecución y después seremos arrebatados. Ya no, Pablo no habla así. Pablo dice que el Señor viene y esa es la esperanza bienaventurada de la iglesia. Y otra cosa interesante que Pablo dice acá, hermanos, cuando dice los alentamos, no dice los alentamos con estas palabras. Reciba aliento usted con estas palabras. Más bien dice, aliéntense los unos a los otros con esta palabra. Porque en el reino siempre es así. Cuando uno da, uno recibe. Cuando usted está dando, usted está entregando aliento, fortaleza, inspiración a otra vida, usted también es animado, es inspirado, es fortalecido. Es así, hermanos, y yo le animo a que seamos esos alentadores, esos estimuladores, esos exhortadores. Nunca la iglesia debe olvidar, hermanos, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Pastores, que no me puedo gozar en lo que Dios me ha dado aquí, sí, deleítese en eso. Pero deleítese más en que su nombre está escrito en el libro de la vida. Gócese más en eso siempre. Porque si su nombre está escrito en el libro de la vida, entonces usted está seguro y caminando con Dios, y que un día, si el Señor lo llama a usted a irse, usted sabe a dónde va. Y si se está en esta tierra, cuando el Señor venga por nosotros, habrá nada que le impida ser levantado a la eternidad. Ni un amor, el amor a lo material, ni un amor tan grande que lo ate a esta tierra, no. Sino el amor grande a nuestro bendito y más que suficiente Salvador. Hermanos amados, la próxima semana seguiremos hablando de este tema para prepararnos mejor, porque creemos que el Señor está a las puertas. Creemos que ya está tan próximo que algunos han visto visiones, sueños, donde el ángel ya se está llevando la trompeta a la boca. Eso es. Entonces debemos estar preparados, y mientras nos preparamos, alentar a otros, orar para que muchos otros conozcan al Señor, orar también para ser los instrumentos de Dios para esta última gran cosecha, porque creemos que hay una gran cosecha en este último tramo, en esta última milla. Es muy importante la última milla, porque aún Moisés en el último momento falló y perdió la posibilidad de entrar a la tierra prometida. Pero nosotros perseveremos hasta el fin, con ánimo pronto, y si nos toca partir, saber con gozo hacia dónde vamos, podamos descender, como dijo Simeón, ahora descansa tu siervo en paz, descansan mis canas en paz al Seol, al lugar de la muerte. El Señor nos bendice. Padre bueno, gracias por poder compartir, gracias por poder abrir la Escritura, meditar en la palabra. Gracias por la bendita esperanza del rapto. Gracias por la bendita esperanza de que tú nos has llamado para irnos a una eternidad junto a ti. Te amamos, te adoramos y exaltamos tu nombre. Confesamos tu gloria y ruego, Padre, que tú nos des la fuerza, tú nos des la inspiración, tú nos des la unción, la capacidad cada día de caminar junto a ti y de ver que muchos otros vengan a tus sendas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendice, amados hermanos.